que desbloqueará una gran cantidad de cosas. Lamento mucho lo que está sucediendo. No tengo la menor idea de por qué está ocurriendo eso. Oye, estamos casi por terminar. ¿Puedo llamarte? Antes de experimentar este cambio de paradigma completo, en mi mente lo más importante era alcanzar la victoria. Obtener el afecto, alcanzar la aceptación, encontrar un significado y, además, mantener una apariencia que resultara sumamente agradable y buena para las demás personas, ¿no es cierto? Mi nombre es Edna y vivo en los Estados Unidos. Mi vida anterior era considerablemente vacía, extremadamente confusa y experimentaba un dolor inmenso debido a las diferentes situaciones que habían ocurrido en mi familia. Opté por lo que muchos suelen hacer y me refugié en sustancias ilícitas, alcohol y relaciones sexuales. En ese entonces tenía solo 14 años. La euforia que lograba experimentar solo duraba un tiempo limitado, pero una vez que se desvanecía, me sentía aún más vacía e insignificante que al principio. La orientación que me dio mi madre sobre las relaciones fue evitar quedar embarazada. Ese era el objetivo principal, no quedar embarazada. Sin embargo, quedé embarazada y ella se enfureció queriendo que me hiciera un aborto, porque si decidía tener al bebé, arruinaría mi vida. Había una presión considerable para que me sometiera a un aborto y el padre de mi hijo tampoco deseaba que tuviera este bebé. También insistía en que me realizara un aborto. De alguna manera, en mi mente de 14 años, comprendía que no podía hacer aquello. Y tal vez fue un acto de egoísmo, pero al final sentí que posiblemente esta sea la única persona que realmente me amará y no quiero destruir esa posibilidad. Así que terminé eligiendo en contra de los deseos de mi madre y en contra de los deseos del padre de mi hijo. Tomé la determinación de continuar con mi embarazo cuando tenía tan solo 14 años y experimenté un profundo resentimiento tanto por parte de mi madre como del padre de mi hijo. La respuesta de mi madre a esto fue: bueno, ya no puedes vivir aquí. Y yo tenía 14 años, así que no es como si ella pudiera legalmente simplemente hablar y deshacerse de mí. Así que descubrió una manera legal de lograrlo, lo cual quizás no sea legal en la mayoría de los estados en la actualidad, pero encontró un estado donde podía llevarme para que nos casáramos. Y el progenitor de mi hijo en aquel entonces, él verdaderamente no tenía el deseo genuino de llevar a cabo esto, pero mi madre le recordó que él era, en términos técnicos, un adulto y yo no lo era. Y si ella lo deseara, podría presentar cargos legales en su contra, así que le ofreció una elección: ir a prisión o contraer matrimonio, y él optó por lo segundo, aunque muy a regañadientes y con un profundo resentimiento. Cuando me trasladé para convivir con alguien que realmente no deseaba estar conmigo y lo resentía profundamente, y que en ese momento estaba lidiando con sus propios problemas de salud mental, y yo era solamente un niño, realmente no sabía cómo manejar esa situación. Fue extraordinariamente aterrador porque esta persona realmente no sentía ningún amor hacia mí.
y eran bastante claros al expresar que únicamente estaban conmigo porque habían sido presionados para permanecer a mi lado. Sin embargo, iba a convertirme en padre con esta persona. Y absolutamente todos me decían lo terrible que sería como padre de cualquier manera porque solo tenía 14 años. Además, ser padre es extremadamente difícil. Y si los adultos enfrentan dificultades para lograrlo, ¿cómo iba a lograrlo yo? Como niño, era consciente de mis adicciones y también sabía que mi consumo de alcohol, drogas o cualquier otra cosa que estuviera haciendo era incompatible con la responsabilidad de tener un hijo. De alguna manera pude alejarme de esa vida. Y considero que podría haber sido debido a que esas eran las cosas en las cuales buscaba algún tipo de valor o una manera de realización personal. Y observé que no habían dado el resultado esperado. No obstante, en ese momento tenía la promesa de que, bueno, voy a tener un hijo y esto será mi realización personal. Aquí es donde ahora tengo una forma de encontrar una conexión significativa. Cuando mi hijo finalmente nació, fue un día sumamente feliz para mí, aunque había sido un proceso que costó bastante. Me había agotado considerablemente porque yo era la única persona que verdaderamente deseaba que él estuviera presente aquí. Incluso mi proveedor de servicios de obstetricia, la doctora que me atendió, me comentó que si yo hubiera sido su hija, jamás me habría permitido tener este hijo y que debería haberme realizado un aborto porque iba a representar un gasto significativo para los contribuyentes. Básicamente sentía que absolutamente todo el mundo estaba en mi contra y que estaba destinada a fracasar irremediablemente. Y tal vez fue mi mente adolescente y rebelde la que convirtió eso en «está bien, no puedo fallar. Tengo que hacer esto bien de alguna manera». Cuando él nació, lo sostuve cuidadosamente en mis brazos, me encerré en el baño y lloré intensamente. Lloré intensamente porque era consciente de que solo era una chica. Y ahora había este ser humano real frente a mí. Y sabía que lo amaba, pero no sabía cómo podía cuidarlo. Era simplemente tan aterrador. Realmente no sentía que tuviera ningún tipo de apoyo y verdaderamente no sabía lo que estaba haciendo. A lo largo de los años de mi matrimonio, me vi obligada a abandonar la escuela secundaria porque no podía asistir a la escuela secundaria y al mismo tiempo cuidar de mi hijo. Eso provocó que mi familia, como ya sabes, estuviera aún más decepcionada de mí. Y estaba decepcionada de mí misma porque ahora era una desertora de la escuela secundaria, una madre adolescente y estaba casada con alguien que me odiaba. Prosperé y avancé. Continué avanzando y perseveré. Persistí durante 15 años de un matrimonio extremadamente abusivo. Durante este periodo tuve 2 hijos más. Me di cuenta de que también comencé a desarrollar sentimientos sumamente intensos hacia mi exmarido. Observé con mucha claridad cuánto detestaba estar a mi lado. Lo que percibí lo tomé de una manera extremadamente personal. De manera inconsciente y sin quererlo, procesamos la información de una manera incorrecta. Y para poder modificar eso debemos observar con mucha claridad qué es lo que está incorrecto. Y la enfermedad es uno de los mejores medios por los cuales el ser humano puede entender que se lo hace a sí mismo porque percibe y procesa esa información de manera incorrecta, tomándola de forma personal cuando no lo es. Iniciamos el proceso de evaluación de la información conforme a la identidad. ¿Quién soy yo en realidad? Ese error fundamental de una identidad incorrecta, desde mi punto de vista, es la clave esencial del sufrimiento, la enfermedad, el dolor del corazón, la amargura y la depresión.
Todas las pruebas y aflicciones con las que la humanidad lucha realmente tienen su origen en ese problema de identidad errónea. Existen únicamente dos posibilidades en cuanto a la identidad. O soy un creador o soy una creación. O bien soy un creador o bien soy una criatura creada. Y no hay más opciones que esas. Ahora podemos darle muchos nombres diferentes, pero esas son las dos opciones. Cuando reflexionamos acerca de Nietzsche como un ejemplo, ¿quién podría percibir que todas las personas actúan como si fueran deidades? Eso es claramente evidente porque todas las personas buscan obtener poder, controlar a otros y dominar situaciones. Sin embargo, en realidad, el problema humano es únicamente uno. Su tendencia innata a asumir que es una deidad o que es alguien que nunca podrá llegar a convertirse en una. El autoengaño rara vez se menciona en el ámbito de la medicina, ni siquiera en el mundo religioso. Nadie en su sano juicio consideraría seriamente que soy una deidad. Todos pensamos que sabemos quiénes somos, creemos que somos espiritualmente independientes y que podemos vivir por nosotros mismos y que tenemos una fábrica de amor dentro de nosotros. Por así decirlo, cuando vemos la manera en que funcionamos, que pasamos nuestra vida buscando amor en otras personas, eso debe mostrarnos que no tenemos la fábrica dentro de nosotros mismos. Muy bien, entonces si soy un Dios, soy completamente mío. Lo que se me realiza a mí mismo, es algo personal. Y lo que ofrezco, lo brindo de mi propio ser, por eso también es algo personal, amo a los demás con mi propio amor. Pero por otro lado, como no soy un Dios, esa es la realidad. Siempre busco obtenerlo de los demás. Y así espero que los demás me traten como yo los trato a ellos. Y espero que los demás sean buenos conmigo si yo soy bueno con ellos. Y cuando la gente no lo hace, entonces yo soy un juez. Y así los juzgo, y ahora tengo resentimiento y amargura hacia ellos, y me juzgo a mí mismo, y tengo culpa y autocrítica, y así sucesivamente. Y así mi vida está llena de estrés, está llena de amargura, está llena de culpa, está llena de todas estas cosas diferentes y estos pensamientos negativos. Porque mis resultados dependen de cómo se comporten los demás y de lo que hagan y lo que den. Y si dan y si no dan, y así sucesivamente. Soy un esclavo de lo que me rodea, estoy atrapado. Sí, hacen un favor. Mi exmarido sufría, ya sabes, de sus propios problemas de salud mental y sus propios problemas y heridas. No lograba conectar con él. Realmente no podía ayudarlo. Mi manera de intentar apoyarlo era tratar de controlarlo. Sentimientos de ira muy intensa, un temor profundamente arraigado y a mi manera particular, intentando controlar la situación para que pudiéramos estar lo mejor posible, lo más seguros posible. Hubo una gran cantidad de movimientos cuidadosos de mi parte, mucho andar con pies de plomo, porque la violencia se extendía incluso más allá de mí. Sabes, hubo una considerable cantidad de abuso físico que afectó a mi cuerpo. Hubo jornadas en las que la violencia era extremadamente severa y concluía, ya sabes, tal vez con una nariz fracturada. Definitivamente una cantidad bastante considerable de indignación verbal. A veces también intenté interponerme entre él y los niños. Estaba triste y no quería ser así. Luchó con una intensidad considerablemente grande. No lograba llegar a comprender completamente por lo que estaba atravesando porque mi sufrimiento era verdaderamente auténtico. No había manera de cerrar la brecha entre su quebrantamiento y el mío. No había nada, no tenía nada que dar. Para cuando pudimos pasar por un divorcio muy desagradable, terrible y difícil que terminó con órdenes de restricción y básicamente sin contacto entre mi exmarido, yo y los niños, me sentí completamente devastada y una vez más como un absoluto desastre.
Me encontraba desesperadamente hambrienta de alguien que pudiera verdaderamente amarme y apreciarme de manera profunda. Mi primer hijo se enfermó de una manera extremadamente rápida. Cuando tenía aproximadamente 16 meses de edad, se encontraba al borde de la muerte. Fue ingresado en el hospital y dejó de alimentarse de manera que no tenía explicación. Y allí me encontraba yo esforzándome arduamente para que el sistema médico me tomara con la debida seriedad respecto a la crítica situación de mi hijo. Y descubrí que eso era sumamente complicado porque cuando las personas me observaban, únicamente veían a una joven con un bebé y creo que asumían que no tenía conocimiento de lo que estaba diciendo. Me tomó tiempo obtener ayuda para mi hijo. Y para cuando finalmente logré conseguir la ayuda que era necesaria, él ya se encontraba extremadamente enfermo y en esencia casi había fallecido. Los doctores no me prestaban la atención necesaria. Sentía un fuerte deseo de gritar. Sabía con certeza que lo amaba profundamente, pero no sabía cómo lograr que las cosas estuvieran bien para él. Se encontraba en un dolor extremadamente severo. Su recuperación fue muy difícil. Y fue sumamente confuso y realmente bastante complicado navegar a través del sistema médico. Leí las notas que escribieron sobre la situación, ellos, sus notas médicas, porque dejaban el expediente y yo me colaba. Estaba desesperado por obtener información para ayudarlo, así que me colaba en el expediente buscando algo. Y las notas que encontré, las cosas que mencionaron sobre mí, realmente no eran nada agradables. De esta manera, de alguna forma, fortaleció algunos de los sentimientos que ya tenía desde antes. Que mi valor personal no era verdaderamente muy bueno como madre, como individuo. Fracasé como estudiante porque abandoné la escuela. Fracasé en absolutamente todo lo que sentía profundamente. Afortunadamente, logré encontrar a una persona que finalmente prestó atención y brindó ayuda a mi hijo. Y finalmente logró recuperarse por completo. Fue un proceso extenso y complicado, pero lo consiguió y continuó viviendo. Los niños siguen el mismo principio en su desarrollo que todo lo demás. Los niños deben tener una fuente donde puedan satisfacer sus necesidades. Y nuevamente, una necesidad es algo que necesitas para vivir, pero es algo que está fuera de ti y que debe ser incorporado. Y así, mientras los niños se desarrollan en la madre, su fuente es la madre. Física y espiritualmente, la madre se convierte en la fuente para el niño. Y eso continúa después del parto y continúa en la primera infancia. Y a medida que el niño se desarrolla, la madre es la fuente principal para las necesidades espirituales y físicas. La mayor parte del tiempo, cuando el niño se enferma, es necesario observar qué sucede con la madre. La madre no se siente feliz, no tiene sus necesidades completamente satisfechas, especialmente las de índole espiritual, y el niño lo percibe de manera clara. La madre no se siente feliz, y dado que la felicidad del niño está íntimamente ligada a la felicidad de la madre, el niño debe ir en contra, debe protestar contra la infelicidad o la insatisfacción de su madre. La madre representa la fuente primordial de la cual el bebé obtiene su sustento alimenticio. Y si la fuente de agua se encuentra contaminada, entonces lo que el bebé recibe también estará contaminado. Posteriormente, el bebé manifestará esa contaminación en su propio comportamiento y en sus enfermedades físicas o dolencias o cosas de esa índole. La madre no satisface sus necesidades. El niño que intenta hacerlo a través de ella tampoco lo logra. Así, hay disfunción en ambos. Si la madre está enfrentando múltiples problemas diversos, especialmente si existe un conflicto entre la madre y el padre, entonces eso será algo de lo que el bebé absorberá. Y ahora,
Al considerar esa información, no logra satisfacer las necesidades del bebé. El bebé requiere una madre que esté en armonía con el padre y con ellos, que se lleven bien, y una madre que esté contenta, ya sabe, alegre y en paz, y así sucesivamente. Sin embargo, si la madre está ansiosa y en conflicto constante, entonces eso no es lo que el bebé realmente necesita. Y no es únicamente porque el niño quiera tanto a su mamá. El niño está vinculado a la madre por su propia felicidad, por lo tanto debe protestar porque no puede ser feliz cuando la madre no lo está. Entonces, cuando el bebé está enfermo de esa manera, hablo con la madre y conversamos sobre lo que está sucediendo en su vida, lo que está en su mente, lo que está pasando en sus relaciones y sobre su necesidad de acercarse a Dios y recibir de Él para que pueda tener una fuente que sea pacífica, amorosa, que no esté en conflicto y así sucesivamente, para que pueda tener lo que necesita. Y ahora eso es lo que puede dar al niño. Nunca hay culpa involucrada en ese proceso. No es culpa de la madre ni del niño, es simplemente la condición pecaminosa en la que estamos por esta identidad equivocada. Y hay momentos en los que definitivamente se ve que cuando la madre resuelve sus problemas, los problemas del niño comienzan a resolverse porque el niño ahora está tomando de un canal que es una mejor reflexión de Dios y está mejorando al recibir de Dios y dar al niño. Y nuevamente, no es para que la madre se sienta culpable, pero necesitamos reconocer cuál es el problema para que podamos abordar la causa real en lugar de simplemente tratar con los efectos. Mis hijos experimentaron diversas complicaciones al crecer, enfrentando diferentes niveles de su propio sufrimiento personal debido a esta situación. Evidentemente, mi primogénito, mi hijo mayor, probablemente experimentó los efectos físicos más intensos en su propio cuerpo debido a todo lo que estaba sucediendo, el estrés entre su padre y yo. A medida que mis hijos iban creciendo, en determinados momentos enfrentaron luchas contra diversas adicciones. Sabes, no todos, pero algunos de ellos tuvieron que enfrentar luchas contra diversas adicciones. Enfrentaron sus propios desafíos relacionados con la salud mental que solo podían anticiparse después de vivir en lo que fue como una auténtica pesadilla. Tuve un hijo que adoptó un enfoque distinto. Este niño adoptó el enfoque de que necesito ser absolutamente perfecto. Todo tiene que ser perfecto. No puedo permitirme errores. Y al convertirse en un perfeccionista, de esa manera es como lo gestionaron. Sabes, habitaban en un hogar lleno de caos, en un mundo igualmente caótico, y su forma de enfrentarse a eso fue, bueno, observo lo que los otros hermanos están haciendo que no es adecuado. Voy a convertirme en el buen hermano. Seré aquel que hace todo de manera correcta y perfecta. Y eso le provocó a este niño una gran ansiedad con la que aún batalla. Y saben que están intentando reconstruir. Reflexionando hacia el pasado sobre las múltiples razones por qué fue que me involucré en el complicado problema en el que me encontré inicialmente. Quiero decir, creo que ahora lo veo, no lo veía cuando estaba sucediendo. Puedo retroceder en el tiempo y observar claramente que la separación no se originó inicialmente conmigo. Y únicamente estoy familiarizado de una manera bastante cercana con mi propia historia personal. Sin embargo, ya sabe, mi madre y mi padre se criaron en hogares extremadamente religiosos, hogares sumamente estrictos, pero quizás no muy afectuosos.
ellos decidieron no seguir con esa vida y optaron por unirse a un tipo de movimiento más orientado hacia el amor libre. Y aquí llegué yo, y ninguno de los dos estaba verdaderamente preparado para asumir el rol de ser padre. Se hallaban en una circunstancia en la que tenían un hijo, pero verdaderamente no sabían cómo manejar a este niño o qué hacer con él. Mi madre era bastante clara y expresiva acerca de cómo no le agradaba la idea de tener hijos. Simplemente no era una actividad que ella considerara que las mujeres debieran desempeñar. Y si lo hicieron fue más como una pesada carga, algo que los ató fuertemente. Si te encuentras en una situación en la que la madre percibe que los hijos son una carga para ella y no una bendición, entonces en ese escenario los hijos lo percibirán, entenderán que ese es el caso. Incluso si la madre no lo expresa delante de los niños, se verá en su lenguaje corporal. Todavía existe una comunicación espiritual que conecta a la madre con los hijos. Y aunque sean cosas que ella exprese a solas con su esposo en la habitación, eso también va a tener un efecto en los niños. Nuevamente, considero que eso es un caso de donde se encuentra la madre. ¿Cómo está percibiendo su identidad la madre? ¿Se está considerando como un conducto, recibiendo de Dios y transmitiéndole al niño? ¿O se está viendo como si fuera Dios, creyendo que soy yo quien debe darle a este niño desde mi propia esencia y no puedo y me siento totalmente abrumada y quiero rendirme? Y el niño se siente como una carga en esa situación. Pero si puedes entender que como madre o padre eres un canal y si estás tomando de una fuente que tiene amor, que tiene sabiduría, que tiene paciencia, entonces puedes dar eso. Lo tendrás y podrás dárselo a tu hijo. Y no tendrás esa sensación de carga, de no poder darle a tu hijo lo que necesita y sentirte abrumado. ¿Cómo se manifiesta eso? Pues se observa como niños que exhiben manifestaciones de comportamiento donde se comportan de manera inapropiada, no son obedientes, tienen dificultades con la atención y así sucesivamente. Inquieto. Y también puede manifestarse en enfermedades, especialmente en el niño que tiende a ser callado y no manifiesta su angustia externamente. Entonces, esa manifestación interna a menudo se convierte en infecciones de oído, dolores de garganta, otros tipos de enfermedades, erupciones y cosas de esa naturaleza, donde el niño manifestará ese malestar en una forma física. ¿Quién es la más común entre ustedes dos que es mi hija? Ella me amaba a su manera especial, pero realmente no amaba la maternidad en su esencia. Eso no era lo suyo. Así que mi abuela, quien era la madre de mi padre, asumió completamente esa responsabilidad. Y ya sabes, es curioso porque durante muchos años realmente no llegaba a apreciar mi rostro. No me parecía a las personas que aparecían en las revistas y eso realmente me molestaba. Sin embargo, cuando yo nací, mis padres no estaban casados y esto ocurrió antes de que las pruebas de ADN estuvieran al alcance. Y mi abuela escuchó que yo había nacido en la familia de mi padre. Sin embargo, su actitud fue: bueno, no están casados. ¿Es verdaderamente su hijo? Quizás sí, quizás no, no sabemos. Pero cuando nací con la cara de mi abuela. Básicamente era prácticamente una réplica exacta de ella. Y de esta manera, cuando nací y me observaron, miraron hacia abajo y dijeron: oh sí, esta es su hija. Y mi rostro se ganó el cariño de mi abuela. Por lo tanto, he aprendido a apreciar profundamente ese rostro. Mi abuela me recogió y se esforzó al máximo para intentar proporcionarme un poco de estabilidad.
Sin embargo, mis progenitores continuaban siendo una fuente constante de inestabilidad, ya que mi madre llevaba una vida paralela y estable, pero no me incluía en ella. En realidad, nunca fui invitada a formar parte de su mundo. Ella nunca fue abusiva conmigo, pero simplemente no tenía un lugar en su vida para mí. Mi padre, durante ese periodo, se encontraba profundamente involucrado en tráfico de drogas, y esto fue durante los años 80 y él estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas desde Colombia, que es el país de donde soy. Su vida era absolutamente caótica, era un completo caos, más allá de lo imaginable. Sabes, hubo momentos en los que, aunque no vivía con él, si alguien sabía que estaba relacionado con él, mi vida estaba en grave peligro. Hubo situaciones en las que venían a buscarnos para vengarse de él usando armas. Y había momentos en los que tenía que huir, como de un día para otro, como, recoge tus cosas, ya no estás en esa escuela, te vas a otro estado, te estás escondiendo. A veces me decían que me escondiera en el armario y guardara silencio sin importar lo que oyera, porque no era seguro. Y si escuchaba, no importaba lo que escuchara suceder fuera de mi escondite, no podía salir. Los adultos los confrontarían y los niños se esconderían. Y era mi responsabilidad mantener a todos en absoluto silencio, hacer lo que fuera necesario y asegurarme de que estuviéramos completamente a salvo. Mi madre simbolizaba para mí dos aspectos esenciales y fundamentales. Quién pensaba que debía ser y quién realmente era en su esencia más profunda. Deseaba fervientemente que fuera completamente perfecta. Quería que fuera buena. Anhelaba con todo mi ser que ella me proporcionara aquellas cosas esenciales que tanto necesitaba. El afecto genuino y sincero, la sensación de seguridad constante, la conexión emocional profunda, la aceptación incondicional, el lugar donde anhelaba que ella fuera mi refugio seguro. Anhelaba con todo mi ser que ella fuera la persona capaz de proporcionarme un auténtico y verdadero sentido de pertenencia. Y creo que estas son realmente cosas muy buenas que las madres y los padres deberían dar a sus hijos. Debido a que nuestra relación estaba tan rota, no obtuve eso. No creo que fuera porque ella se propusiera deliberadamente privarme de estas cosas, en absoluto. No sabía cómo. Y resultó ser una persona humana con su propio sufrimiento y sus propias cicatrices. Así que ya traía eso consigo cuando yo llegaba. Ella ya cargaba con su propio equipaje emocional. Y la persona que quería era alguien que estuviera lista para ser mi madre, ser una madre perfecta. Deseaba eso profundamente y ella no pudo proporcionármelo y lo interpreté como algo personal. No entendí. No podía dejar que fuera humana, no podía darle un respiro, no podía ser amable, estaba simplemente amargado. Quería que encajara perfectamente en este molde. Quién era ella y lo que simbolizaba para mí me decepcionó. Me defraudaste. No me proporcionaste las cosas esenciales que requería. Emocionalmente, ella nunca me causó daño. Físicamente, en ningún momento fue abusiva. Jamás fue negligente, ¿sabes? Siempre se aseguró de que yo tuviera absolutamente todas las cosas que necesitaba. Disponía de comida, tenía un techo sobre mi cabeza. Ella me apoyó económicamente, pero emocionalmente no obtuve lo que necesitaba de ella. Entonces, ¿por qué consideramos que hemos perdido cosas de una forma tan personal y profunda? La razón de ello es porque consideramos que las cosas nos pertenecen. Creemos que somos los verdaderos propietarios. ¿Y entonces de qué creemos que somos dueños? Bueno, creemos que somos dueños de nuestra mente, creemos que somos dueños de nuestro cuerpo. Creemos que somos dueños de la comida que comemos. Creemos eso, dueños de las relaciones y posesiones y poderes y capacidades y cualidades y habilidades y así sucesivamente.
Y ya sabes, así que es mi esposa, es mi hogar, es mi automóvil, es mi perro, es mi brazo, es mi lo que sea. Y de esa manera percibimos todo desde la perspectiva de que es de mi propiedad. Si todo en la naturaleza funciona desde el punto de vista de tomar para dar, todo funciona como un canal, como una manguera que toma agua por un extremo y la da por el otro, o un cable eléctrico que toma electricidad por un lado y la da por el otro, o cualquier analogía que desee usar. Claramente el cable no está transmitiendo algo que le perteneciera. Claramente la manguera no está transmitiendo algo que le perteneciera. Y de manera evidente, nada en la naturaleza está transmitiendo algo que le perteneciera. Únicamente transmite lo que ha recibido, que provino de otro lugar y lo transfiere a otro destino. De esta manera, efectivamente, adquiero el poder, obtengo los recursos, recibo los beneficios y la bendición de ello, mientras me encuentro en el proceso de recibir y entregar. Y puedo vivir de eso, puedo crecer con eso, puedo, ya sabes, quiero decir, es una bendición tremenda estar en ese proceso, pero nada de eso es mío. Entonces esta noción de que algo me pertenece es un concepto erróneo de la mente, es una ilusión mental creer que poseo algo. Cuando reflexiono detenidamente sobre la noción de que poseo estas cosas, ¿quién realmente pienso que soy? No me percibo a mí mismo como un simple transmisor o un usuario o, ya sabe, algunos de esos términos. Me considero más bien un creador, un productor. Estoy convencido de que eso provino de mí. Y entonces, considerando que surgió de mí, me pertenece. Y en realidad el fundamento esencial de la propiedad es la creación. Si lo produces es auténticamente tuyo, ¿no es cierto? Si lo haces es tuyo. Porque dado que mi existencia no me pertenece, ya que no fui yo quien originó mi propia vida, esta vida pertenece al Creador. Él es quien experimenta el sufrimiento cuando algo se extravía. Sí, yo también experimento sufrimiento, pero la pérdida es su pérdida, no la mía. Y cuando llego a entender esto, por supuesto, esto me llevará a la pregunta de por qué lo permitió. Pero ese es un tema diferente que también se puede abordar y necesitamos abordarlo y entenderlo. Y así, no somos los dueños, no somos los creadores, no somos los productores, somos una creación, somos una criatura. Por lo tanto, no somos los verdaderos dueños, así que no me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Él. Y cuando llegamos a reconocer eso, entonces reconocemos que absolutamente nada vino de nosotros, nada nos pertenece realmente. Por lo tanto, no podemos perder nada que realmente nos pertenezca. Sí experimentamos el daño, pero no se trata únicamente de nosotros, porque no nos pertenecemos completamente a nosotros mismos, pertenecemos a Él. De esta manera, cualquier cosa que nos hagan se la están haciendo a Dios. Y en este momento no percibo al otro individuo como responsable ante mí por lo que dicen y hacen, y así sucesivamente. Veo que responden a Dios. Nadie nos debe absolutamente nada en ningún momento, especialmente en los aspectos espirituales. Nadie está obligado a amarnos, porque no existe ninguna manera en que alguien pueda satisfacer completamente mi necesidad. Por eso no encontramos en ninguna parte de la Biblia que tu prójimo esté obligado a amarte. No hay absolutamente nada ahí. Simplemente dice que ames a Dios. Eso es lo que tomas para poder compartir, para tener la capacidad de compartir ese amor con tu prójimo. Pero son tus acciones, el tomar y el dar. Nunca es la acción de tu vecino. Por eso el vecino no tiene nombre, porque puede hacer lo que quiera. Todavía lo amarás, porque vives de Dios, no del vecino. Sin embargo, si esperas que el vecino te ame, entonces estás esperando una imposibilidad. Porque si te ama o no, no importa, nunca llenará tu necesidad. Cuando intento obtener amor y afecto de esas personas, me doy cuenta de que tengo una profunda hambre. Necesito afecto, necesito amor, requiero cosas que sean positivas, fui creado para cosas que son maravillosas.
Solía intentar decir, oh no, déjame tomar esas necesidades y enterrarlas. Pero ahora sé que no puedo. Es imposible. Tengo una necesidad. ¿Cómo necesito respirar? No puedo taparme la nariz o ponerme una bolsa en la cabeza. No funcionará. Para vivir necesito estas cosas. Necesito amor, necesito afecto. Necesito validación, necesito aceptación, necesito esas cosas. Pero en lugar de acudir a las personas, ahora sé que debo ir a la fuente de las cosas buenas y eso es solo Dios. Todos me fallarán. Quiero fallarles, así que necesito obtener eso de Dios. La forma en que recibo de Dios es a través de mis sentidos, es al conectarme con Él. ¿Verdad? Lo absorbo. ¿Verdad? Uso mis ojos para captar info y uso eso para leer la palabra de Dios. Puedo escuchar la palabra de Dios. Puedo escuchar música hermosa que alaba a Dios y puedo tomar tanto como quiera. Y si estoy teniendo un mal momento o un mal día, puedo correr y tomar un poco más. Nunca se agota. Puedo llevarlo a cabo en cualquier momento del día o de la noche. No tengo que ir a molestar a nadie. Nunca estoy perturbándolo. Así es esta fuente inagotable de todo lo bueno que necesito. Puedo continuar tomándolo y cuando lo hago me siento completamente lleno. No necesito intentar obtenerlo de otros. Cuando estoy en el proceso de quitarles, sé que tengo una hambre interior. No he pasado suficiente tiempo con Dios. Solía pensar, simplemente no les voy a quitar. Eso no funciona. Tengo que obtener lo que necesito de algún lugar. Y si no lo consigo del lugar de donde proviene, voy a intentar tomarlo de donde pueda. La mejor analogía que puedo dar es como estar perdido en el océano, sintiendo una sed intensa, necesitando agua urgentemente, y te encuentras con una sed abrumadora. Esto pasa a menudo. Las personas se inquietan tanto que empiezan a beber agua del mar, pero no es lo que necesitan. Es una ilusión, porque sí hay algo de líquido bajando por su garganta, hay agua, pero no es lo que necesitan, y mueres. Es la mejor manera de describirlo. Y ahora se lo entrego a los demás, no debido a que se comporten de una manera específica, sino porque lo poseo ya que lo adquirí. Y ahora si se comportan de cierta manera, pues los amo. Si se comportan de otra manera, los amo. Si se comportan de todas estas maneras, aún los amo porque no los amo por lo que hay en ellos. Los amo por lo que hay en mí, por lo que he tomado de Él. Algunas personas llegan y había una joven, ella mencionó, tengo tantas alergias, pero tengo a muchas personas que me aprecian. Y le dije, sí, no es porque tengas muchas personas que te quieren, es por aquellas personas a las que no amas. Por eso tienes tus alergias. Ella quiere forzar a su madre a que la ame. La gente quiere obligar a otros a darles y satisfacer sus necesidades. Y la fuerza y el amor se excluyen mutuamente. Todos los problemas son porque no recibo lo que necesito. Lo que recibo es lo incorrecto, lo que no necesito. Entonces todo se trata de recibir. Las personas tienen sus problemas con la relación más cercana que tienen. Son los padres. En primer lugar está la madre. Después continúan sus hermanos. Más adelante viene la pareja, los hijos e incluso las mascotas. Por consiguiente, son ellos. No se dan cuenta de que dependen de ellos para vivir. En su mente consciente pueden pensar que solo viven con ellos. Sin embargo, en su subconsciente no se dan cuenta de que están muy apegados a ellos para vivir. Por esa razón, nos enfrentamos a todos los inconvenientes que surgen en estas relaciones de las que no solo espero, sino que también exijo. Porque creo que es mi derecho. Si poseo la identidad de ser un hijo de Dios y que absolutamente todo lo que tengo me ha sido otorgado por Dios, Él es el creador de mi cuerpo. Es su vida la que reside en mí. Son sus talentos los que me ha dado y soy un administrador de estas cosas. Es la pérdida de otro modo. Si alguien lo robó, murió, se alejó o me rechazó, ahora lo tomo personal y siento una pérdida personal, a veces una pérdida muy significativa. Como si tu casa se incendiara o tu coche se destruyera o tu hijo muriera en un accidente de coche o cosas así. Quiero decir, la gente es tan destructivo, ¿verdad? El grado en que creo que algo es mío es el grado en que me lo tomo personalmente cuando es rechazado y no tratado bien, y así sucesivamente.
pero el grado en que creo que no es mío es el grado en que no me lo tomo personalmente, porque no se trata de mí, y si no poseo nada no tengo que controlar nada. Él es quien controla. Así que no tengo que manejar el tiempo, el espacio, las circunstancias, las situaciones, etc., para arreglar esto, aquello y lo otro. Él controla todo eso, y yo solo administro, así que puedo ir a Él y decir, de acuerdo, Dios, tienes un problema ahora, porque el dueño es quien tiene los problemas. Tienes un problema ahora, ¿qué quieres hacer? Lo que Él me indique hacer, esa es mi responsabilidad. Pero como resulte, no es mi responsabilidad, es de Dios, así que la presión no es mía, nunca estoy estresado. No vivo en un mundo que sea inseguro. Y eso es lo más maravilloso. Mi vida está en sus manos y Él es bondadoso. Puedo confiar plenamente en que tome decisiones por mí. Finalmente estoy completamente a salvo. Finalmente soy verdaderamente amado. Finalmente soy plenamente aceptado. Finalmente poseo un lugar al cual puedo llamar hogar. Para sanar de manera completa el pasado y poner fin a ese sufrimiento, es necesario comprender que es la percepción personal de cada individuo, la interpretación del evento y no el evento en sí mismo, lo que está causando el sufrimiento en este preciso momento. Esa interpretación es justo lo que debe transformarse. El problema radica en que juzgo a otros porque no actúan bien conmigo. Y también me juzgo a mí mismo por no seguir mis propios estándares. Y en el fundamento de todo eso se encuentra que tú, yo y la humanidad de manera inconsciente creemos que somos un creador. Consideramos que somos un Dios y que somos la fuente de todas estas cosas diversas. Y todos esos inconvenientes surgen como un resultado automático de ese problema subyacente de identidad en el que creo que soy una deidad. Y genera un completo desorden, un absoluto caos en nuestras vidas. Mi identidad personal no tiene nada que ver con esas cosas. Acepto mis faltas, los errores cometidos. Soy consciente de que he herido a algunas personas y tengo claro que eso no me define. Dios es quien me define y Él afirma que soy amado. Entonces mi identidad en este momento o la manera en que percibo mi existencia ahora, a mí mismo en este instante, las cosas que deseo, mi enfoque y lo que considero importante para mí es, ¿estoy estableciendo una conexión con Dios y permitiendo que Él viva a través de mí? ¿Estoy intentando llevar mi vida según mis propios términos? ¿Todavía me estoy envolviendo en mis trapos sucios? Mi única preocupación, lo único verdaderamente importante para mí es si estoy asumiendo la justicia de Cristo. Estoy asumiendo la justicia de Cristo porque si hago esto, entonces es Él viviendo a través de mí. Y lo que Él hace es bueno. Trata bien a las personas, se preocupa por ellas y está dispuesto a dar su vida por ellas. Por lo tanto, ya no me enfoco en ser una persona buena. Me concentro en dejar que Dios, con su vida perfecta, venga y sea mi vida. Finalmente obtengo esta vida increíble que nunca tuve antes. La recibo y es suya, pero ahora también es mía.